Jornada roja para Nvidia hoy jueves 26 de febrero. Tras la presentación de su reporte financiero del cuarto trimestre, que fue un reporte sólido, las acciones están cayendo. Los inversionistas quieren más de Nvidia. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com y quédate para contarte a detalle qué está pasando hoy con Nvidia. Nvidia se está llevando una buena corrección tras la presentación de su reporte trimestral. Podemos ver que poco más de una hora que abrió el mercado, las acciones están cayendo alrededor de un 5%, con los valores cotizando en alrededor de 185, 186 dólares. Esta reacción contrasta con la reacción inicial que tuvo ayer el mercado después de que se presentó el reporte financiero, pues en el After Hours las acciones llegaron a subir incluso más de un 3%, aunque se estabilizaron con un alza cercana al 1%. Una reacción positiva, modesta, pero positiva, lo que contrasta con lo que está ocurriendo hoy. Pero antes de entrar a las cifras, veamos un poco qué nos dice Warren AI sobre el comportamiento de las acciones a un nivel técnico. Warren AI, en el análisis técnico del gráfico de un día, nos dice que se encuentra atrapada la acción en un rango lateral de entre 170 y 200 dólares. Este rango ha sido vigente desde hace 5 meses, por lo que invita o refleja más bien una indecisión y cautela por parte de los inversionistas. Y ojo lo que nos dice aquí. Entrar ahora, comprar la caída ahora, ofrece poco margen de ganancia frente al riesgo. Warren AI nos dice que tenemos que observar bien el nivel de los 170 dólares, porque si llegase a perder este nivel, las acciones de Nvidia, se podría confirmar un quiebre bajista. En cambio, un cierre diario por encima de los 200 dólares valida la ruptura alcista. Ahora, nos dice que si se alcanza el primer objetivo, hay que mover el stop a un punto de equilibrio. ¿Cuál es la lección técnica que nos da Warren? Warren AI nos dice que operar dentro de los rangos de 170 y 200 dólares implica aceptar que los movimientos fuertes solo suelen ocurrir en los extremos. Este rango, nos dice Warren AI, es un campo minado para quienes buscan tendencia, por lo que sugiere que la paciencia y la disciplina son claves para esperar confirmaciones en los bordes. ¿Qué hacemos con las acciones hoy? Bueno, Warren AI nos dice que hay una zona prohibida, el operar entre 180 y 194 dólares, el nivel actual. Este rango carece de un buen riesgo-beneficio, por lo que aquí las negociaciones y todos los movimientos quedan atrapados por movimientos falsos. Así que esa es la situación técnica de las acciones de Nvidia esta mañana. Pero recordemos un poco qué fue lo que ocasionó, cuáles fueron las cifras que presentó Nvidia ayer y que hoy están ocasionando una respuesta negativa y un freno, una corrección. Aquí podemos ver que Nvidia ayer nos presentó ingresos de 68.130 millones de dólares en el cuarto trimestre y un beneficio por acción de 162 dólares. ¿Qué fue esto? En ingresos creció un 73%, en el beneficio por acción creció un 82% y las ganancias netas que nos presentó ascendieron a 39.522 millones de dólares, es decir, un crecimiento del 79%. Además, Nvidia nos presentó una guía por encima de la que anticipan los inversionistas. Nvidia nos presentó una guía para el próximo trimestre de 78.000 millones de dólares, más o menos 2%, contra los 71.720 millones de dólares que anticipan los analistas. Además, en la guía nos proporcionó una expectativa de margen de 75%. Y declaró el pago de dividendos, y ojo porque este dato también es clave, de 0.01 dólares. Pero echemos un ojo a esto. Esto es el factor sorpresa. ¿Cuánto ha superado
Nvidia las previsiones de los analistas. Y en un vistazo rápido podemos ver que desde hace bastantes trimestres Nvidia no ha dado grandes sorpresas. Y ojo, porque Nvidia es una de las empresas a la que se les exige gran resultado, grandes sorpresas, donde las previsiones, superar las previsiones no basta. Lo que quieren los inversionistas es que dé sorpresas bastante grandes. ¿Y qué podemos ver en nuestro historial? Que la última vez que Nvidia dio una sorpresa a doble dígito fue en el reporte justamente del cuarto trimestre del 2024. Ahora bien, recordemos que Nvidia es una de esas acciones que mueve todo el mercado y eso lo estamos viendo justamente en la jornada de hoy. Echemos un vistazo a los principales índices accionarios de Wall Street. Podemos ver que el único que actualmente pinta en verde es el Dow Jones. El Dow Jones apenas está subiendo un 0.03%. Los demás están en rojo. El Standard & Poor's 500 está cayendo un 0.75%, mientras que el Nasdaq 100 con una fuerte carga tecnológica cae 1.38% y el Nasdaq Composite también cae 1.46%. Ahora echemos también un vistazo a lo que está ocurriendo con el índice VIX. Este índice VIX mide la volatilidad y es conocido también como el índice del miedo. Este índice está subiendo casi un 8%, más de un 8%, lo que implica que en estos momentos hay una alta volatilidad en los mercados y sin duda la caída de Nvidia está influyendo en el sentimiento de los inversionistas. Pero, ¿por qué está cayendo o cuál es la razón por la que los inversionistas han tenido una reacción negativa al reporte de Nvidia? Y para esto, echemos un vistazo a lo que nos dice Warren AI. Al hacerle la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿por qué Nvidia cae hoy si el reporte trimestral resultó mejor a lo esperado? Mucho ojo con lo que nos dice la inteligencia artificial. Dice, el mercado reacciona menos a los resultados y más a la percepción de que el potencial de sorpresas positivas empieza a agotarse y a inquietudes sobre la limitada rentabilidad para los accionistas. Y lo vimos con las cifras, por ejemplo, el dividendo. El dividendo se ha mantenido en 0.01 dólares, este no ha crecido, por lo que no se ve un crecimiento en la rentabilidad, al menos en ese indicador. Veamos la explicación. Anteriormente, el precio de Nvidia ya descontaba los resultados, ya descontaba que iba a presentar un reporte mejor a lo esperado y estuvo en línea, digamos, con esta sorpresa que ya esperaba el mercado. Nvidia, nos dice Warren AI, venía de un rally brutal de 49% en un año y del 3% en lo que va del 2026, pero el movimiento tras el reporte sugiere que mucho de ese optimismo ya estaba descontado en el precio. ¿Por qué fue tan limitada la reacción del mercado? Bueno, Warren AI nos dice que se esperaba un boom por resultados, pero las opciones solo descontaban un movimiento del 5.6%, que es el más bajo en 3 años y muy lejos de los saltos de 14 o incluso de 24% vistos en 2023. Así que los movimientos posteriores a los resultados han sido menores en los últimos 5 trimestres. Veamos qué nos dice de la preocupación por retornos, que a pesar de los números fuertes, algunos analistas y accionistas muestran inquietud por la rentabilidad directa. Le hace los dividendos, los programas de recompra de acciones, pues no avanza a un ritmo del crecimiento que se espera. Y también tiene múltiplos elevados. Tiene un PE forward de 41.5 y un PE de 46.6, que implica que cualquier señal de desaceleración en el crecimiento puede desencadenar ventas rápidas. Así que, ¿cuál es la lectura de Warren AI?
pues finalmente nos dice que el retroceso refleja un mercado donde la euforia se modera, lo vimos desde ayer, y los inversionistas exigen más que solo crecimiento, quieren flujos reales y nuevas sorpresas. Así que los múltiplos altos, nos dice Warren AI, que son una bendición en mercados alcistas, pero pueden volverse un peso ante la mínima duda. Así que la clave es que cuando una acción como Nvidia ya ha descontado la revolución de la inteligencia artificial, ayer mismo el CEO de Nvidia nos decía que había una revolución industrial, hasta un excelente reporte puede traducirse en ventas si la narrativa de crecimiento se reporta o se percibe como lo esperado. Esta es una breve explicación que nos hace la inteligencia artificial sobre por qué, a pesar de un buen reporte y un reporte con ingresos y ganancias sorpresivas y una guía mejor a la que se anticipaba, pues finalmente está teniendo una respuesta negativa. Veamos también que puede haber una toma de utilidades ante estas dudas que ha presentado Nvidia. Y como les dije anteriormente, Nvidia también es una de esas empresas que mueve al resto de los mercados y al sector tecnológico. Así que vale la pena que echemos un vistazo a lo que está pasando con las otras 7 magníficas. Bueno, con todas las 7 magníficas. Hoy mismo justamente vemos una caída en la mayoría de estas tecnológicas. Nvidia es la que lidera la caída, pero también Apple está cayendo, Google está cayendo, Amazon, Tesla están cayendo. Las únicas que presentan tendencia positiva son Microsoft y Meta Platforms. Bueno, no una tendencia, un comportamiento positivo en una sesión como hoy, donde hay dudas sobre el sector tecnológico. ¿Y cuál es el estado actual de las 7 magníficas? Si tomamos en cuenta el valor razonable que asigna Investing Pro, que este valor razonable lo podemos ver como el valor intrínseco o el precio justo de una acción en la situación actual del mercado, vemos que la mayoría tiene un ligero potencial alcista todavía, aunque hay varias que ya están sobrevaloradas de acuerdo con esta métrica. Vamos a utilizar la herramienta de la lista de seguimiento avanzadas de Investing Pro para ver cuáles son las más sobrevaloradas y con un mayor riesgo de caída. Tenemos que Tesla, de acuerdo con el valor razonable, Tesla puede caer un 32%, Apple estaría sobrevalorada un 17% y Google tendría una potencial corrección del 5%. El resto, pues básicamente ya están en un precio justo. Meta estaría 1.5 por debajo de su valor intrínseco. Nvidia un casi 10% por debajo de su precio justo. Microsoft estaría en una infravaloración de casi un 16% y Amazon igualmente poquito más del 16%. Estas son métricas meramente técnicas, meramente financieras, basadas en diversos modelos de valoración financiera. Ahora veamos qué ven los analistas. Los analistas tienen una perspectiva mucho más positiva. Sin embargo, todavía con quien son menos optimistas es con Tesla. Con Tesla ve que hay un potencial alcista del 3% si tomamos en cuenta el precio objetivo medio que asignan los analistas de $421.73 para Tesla. Para Apple es la que también ofrecería el menor potencial alcista de acuerdo con los analistas, con un precio objetivo de $293 y de ahí en fuera el resto ofrece potenciales de doble dígito, destacando que Microsoft sería la que, según los analistas, podría subir más, asigna un precio objetivo de $596, seguida precisamente de Nvidia, a quienes quienes han asignado un precio objetivo medio de $257.27. Las magníficas también están siendo arrastradas de manera general y vemos que todavía hay un ligero potencial en algunas de ellas, pero sin duda Nvidia ha catalizado unas correcciones, unas caídas y ventas en el sector tecnología. Pero quisiera que también echemos un vistazo a las acciones de semiconductores. Estas acciones también vale la pena observarlas porque tienen una reacción más directa o se ven también más expuestas al sentimiento de los mercados y la relación con la inteligencia artificial
que son pues los competidores de Nvidia. Finalmente, lo que pasa con el líder, que es Nvidia, con una cuota de mercado mayor del 80%, también es un reflejo de lo que puede pasar con el resto de la industria. Echemos un vistazo. Eh, están cayendo, están cayendo las acciones de semiconductores. Nvidia tiene una caída, pero, por ejemplo, Broadcom está cayendo 4.7%, ACL Holdings está cayendo un 4%, Applied Materials está cayendo también un 4.8%, pero echemos un vistazo a Qualcomm. Este es un caso interesante. Qualcomm ha resistido la caída de hoy, primero por su balance sólido, pero también hay un factor y es que Qualcomm es la que está menos expuesta al segmento de inteligencia artificial, lo cual esto puede ser un salvavidas para una sesión como hoy, donde hay dudas, donde los temores sobre la inteligencia artificial todavía no se disipan en el mercado entre los inversionistas, pero a la larga, si se confirma una tendencia de crecimiento, si el sentimiento sobre la inteligencia artificial se revierte, Qualcomm puede resultarle, esta distancia puede resultarle contraproducente e incluso a lo mejor no caída, pero sí tener un crecimiento menor cuando la tendencia de los semiconductores ligados a inteligencia artificial vaya al alza. Entonces vemos que también el sector de semiconductores está siendo impactado por el reporte y la reacción negativa de Nvidia. Así que el catalizador de la sesión de hoy, el reporte de Nvidia, ha resultado en un golpe bursátil, en una jornada roja, en caídas generalizadas y finalmente todo es porque el mercado quería más, se esperaban todavía sorpresas muy grandes para Nvidia, sin embargo, en este sentido, ha decepcionado. Nvidia ha decepcionado, no tanto por un mal reporte, sino por que no ha logrado sobreponerse, no ha logrado dar grandes sorpresas a medida que el crecimiento va moderando sus tasas. Y antes de terminar, echemos un último vistazo al comportamiento de Nvidia. Antes de irnos, vemos que sigue cayendo. Son las 10, poco más de las 10 de la mañana, hora Ciudad de México. La caída de Nvidia sigue. 4.37, 4.40% la caída y todo parece indicar que así terminará la jornada. Pero te preguntarás, ¿esto se esperaba? Investing Pro ya nos daba algunos detalles. En la pestaña de reportes Nvidia podemos ver el historial de cuál ha sido el desempeño de las acciones de Nvidia posterior a la presentación de los reportes financieros y podemos ver la tendencia generalizada es que el mercado es exigente, el mercado no acepta con cumplir expectativas, no acepta con haber presentado sorpresas de un solo dígito, sino el mercado quiere más. El mercado quería más para poder reafirmar esa convicción de que la inteligencia artificial está en un momento sano, así que siguen las dudas sobre la sobrevaloración y sobre todo sobre la capacidad de Nvidia para entregar resultados extraordinarios. Así que esperemos que este análisis, espero que esta lectura que hemos hecho de Nvidia les sea útil para tomar decisiones correctas y habrá que seguir de cerca el mercado. Veamos los anuncios que vendrán en este trimestre y sobre todo el tema geopolítico, acuerdos comerciales y qué tanto Nvidia puede continuar expandiéndose, sobre todo en el mercado de China, que sin duda esto es un factor crucial para la industria y también para los inversionistas. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de investing.com. No olviden suscribirse al canal, activen las notificaciones y nos vemos la próxima.